Saludos a todos los jóvenes, a los pastores, a los líderes de las iglesias hispanas de Nueva York y New Jersey. Qué privilegio es poder compartir con ustedes. Such an honor, such a privilege to be with you, sharing the Word of God, even if it's via the internet, virtually. ¿Verdad? Sabemos que todos los años, Camp of the Woods, it's so special. It's a special time every year, and I know you look forward to that. Ese tiempo de compartir, ese tiempo de poder conocernos más, de poder entrar en la palabra y aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Y definitivamente es un tiempo sumamente importante que yo sé que ustedes añoran y desean cada año. I was looking forward to it. I know you were as well. Pero Dios nos da esta oportunidad de poder compartir la palabra virtualmente. Y este año el tema que vamos a estar compartiendo es acerca de una esperanza auténtica. Y ese pasaje que vamos a estar leyendo se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 6. An authentic hope. First Peter, chapter 1, verses 3 to 6. Yo lo voy a estar leyendo en español. Ustedes me pueden seguir en inglés o en español como ustedes deseen. Y dice así la palabra del Señor en Primera de Pedro, First Peter, chapter 1, verse 3, versículo 3. Dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los tiempos postreros. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Would you pray with me? Padre, te damos gracias, Señor, por esta lectura, por esta palabra, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es nuestra guía, Señor. Ella trae, Señor, revelación, convicción, Señor, a nosotros. Ella es luz a nuestro caminar. Te pedimos, Señor, que a través de la misma, Señor, eh, tú nos ilumines, Señor, nos guíes, Padre, durante este tiempo. Y que al final del día toda la gloria sea para ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. To understand the power of these verses, para entender el poder de estos versículos, it's good for us to have an understanding of the background of this passage, right? And it starts with the author, not just the circumstances, but the people that he was writing to as well, and where he was writing to. Right? It's all this is important. Es importante, sumamente importante que entendamos de dónde viene el pasaje, a quién Pedro le está hablando, en qué lugar se encontraban cuando Pedro estaba escribiendo estas palabras. Pero primero vamos a empezar con el autor. Let's start with the author. We know it's Peter, right? It's none other than Peter, the Peter that tried to walk on water, el Pedro que trató, ¿verdad?, de caminar por las aguas. Peter who declared that Jesus was the Christ, the Savior, the Messiah. En la región de Cesarea, cuando Jesús está caminando, ¿verdad?, con sus discípulos, ese pasaje lo podemos encontrar en Mateo capítulo 16. Y Jesús está caminando con sus discípulos y ve, ¿verdad?, todos estos monumentos y estatuas que le han levantado a los Césares. Entonces Jesús le pregunta, bueno, obviamente, le dice, obviamente, we know what they think about Caesar. We know what they think about all these people that they have statues here for, but who do they say about, what do they say about me? Who do they say I am? And then Peter says, man, who do you say? Jesus said, who do you say I am? And Peter says, you're the Christ. Tú eres el Cristo.
Este es el Pedro que encontramos en esta carta de Primera Pedro, no solamente el Pedro que declaró y que se le fue revelado que Jesús era el Cristo, sino también el Pedro que eh, denunció y aclaró y prometió que moriría por Jesús. It was the Peter who promised that he would die for Jesus. This is the same Peter who had an encounter with Jesus by the water after his resurrection. El mismo Pedro que fue confrontado por Jesús luego de la resurrección y le pregunta 3 veces a Pedro si le amaba, porque 3 veces lo había negado. Este es el Pedro que está escribiendo esta carta. El mismo Pedro que en el libro de los Hechos capítulo 2, the same Peter that we can find in Acts chapter 2, his first sermon ever, man, the envy of so many preachers. El primer sermón de Pedro en Hechos capítulo 2 y 3,000 personas vienen al conocimiento y a la fe en Jesucristo. Famous Peter. Y nos dice que después de ese mensaje, esa predicación en el libro de los Hechos capítulo 2, comenzó el surgimiento, the beginning of the church. But the church will not enjoy that sentiment of togetherness like we see in chapter 2 and chapter 3, because it wasn't not long that the enemies of the church would come to persecute them. El sentimiento que leemos en el pasaje 2 de los Hechos, donde la iglesia era una y había un sentimiento común y hasta vendían las cosas para poder satisfacer la necesidad del uno de los otros. Decía que tenían todas las cosas en común. No permaneció por mucho tiempo esa emoción y sentimiento, dado a que la iglesia rápidamente comenzó a ser perseguida. And I know you're probably thinking, well, thank you for the history lesson. Gracias por esa clase de historia. But what does that have to do with 1 Peter chapter 1? ¿Qué tiene que ver toda esta historia de los evangelios y el libro de los hechos con Primera de Pedro capítulo 1? Y mucho más allá, what does that have to do with me? Vamos a ir un poquito más allá y preguntarnos qué tiene que ver esta historia y este pasaje con mi vida actualmente. Antes que contestemos esas preguntas, before we even address those questions, I want to take you back for a moment to where it all started. Quiero que regresemos un momento a donde comenzó todo esto. Y yo quiero que vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 5, porque en este pasaje de Lucas, capítulo 5, la palabra del Señor nos da una revelación, nos muestra dónde comienza la transformación de la vida de Pedro, que entonces lo lleva a todos esos pasajes históricos que hablamos y nos lleva también a Primera de Pedro, capítulo 1. Pero antes, Luke chapter 5, Lucas capítulo 5. Y dice así la palabra del Señor. And again, I'm reading Spanish and you follow me. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente se agrupaba para escuchar el mensaje de Dios. Se agolpaba, otro pasaje, otra versión dice del mismo pasaje. Now let's stop there for a second. Paremos en este versículo 1 y nos hagamos la pregunta, ¿quiénes eran estas personas? Hay tantos diversos pasajes en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde vemos las multitudes siguiendo a Jesús. Have you ever wondered who these people were? En algunas instancias, en algunos momentos, la palabra nos dice que hasta 5,000 personas
fueron alimentadas. Who were these people? Where did they come from? Bueno, si estudiamos diferentes pasajes, nos damos cuenta que habían judíos presentes. There were Jewish people that were present. Why? Because there were rumors. Habían rumores que tal vez este hombre llamado Jesús era el Mesías. Aquel Mesías libertador que ellos estaban esperando para que los sacara de la esclavitud que se encontraban bajo el imperio romano. They were waiting for a Messiah. They were waiting for a Savior that would liberate them from the Roman Empire. Y algunos decían que este era el hombre, y habían judíos que seguían a Jesús esperando que se levantara en poder, for him to stand up and stand against the Romans. Habían gentiles. There were Gentiles, which means everybody other than Jewish people. And we know that those regions around had a lot of people who were not Jewish. There were the Roman guards, los soldados romanos que tenían que estar presentes. Anytime the Jewish people would gather, there was a crowd of people. The Roman soldiers were present because they were intended to keeping the peace. Querían establecer la paz donde quiera, asegurarse que no se levantara ningún tipo de disturbios de la gente. Habían personas que estaban enfermas y habían escuchado que Jesús sanaba. Otras tenían hambre y habían escuchado que Jesús daba de comer, y otras solamente estaban intrigadas de que, who is this guy? And then I'm pretty sure there are some nosy people that just follow him because the crowd is going one way, and there they go too. I know we've done that sometimes. We see a bunch of people running or walking towards something, and we just want to find out what it is too. And there were those kind of people too. And all these people together, todas estas personas juntas, era una multitud que se agolpaba en contra de Jesús. Nos dice este versículo, el versículo 1 de este capítulo 5. But let's go to verse 2. It says, entonces vio dos barcas de pescadores que habían dejado a la orilla. Subió en una de las barcas que le pertenecía a Simón y le dijo que la alejara un poco de la orilla. Y le pidió entonces que sentándose allí comenzó a enseñarle a la gente desde la barca. Y cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia las aguas más profundas, boga mar adentro, y echen las redes allí. Entonces le dice, maestro, hemos estado tratando de pescar toda la noche y nada hemos pescado, le dijo Simón. Pero tú me lo mandas y así lo haré y echaré las redes. Simón Pedro le dice a Jesús, yo voy a confiar en tu palabra. Y así lo hicieron y encerraron gran cantidad de peces. Y las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que vinieran para que le ayudaran. Y llenaron 2 barcas. Tanto las llenaron que comenzaron a hundirse. Y miren el versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y es que él y todos sus compañeros estaban asombrados de la pesca que habían hecho. Y el versículo 10 dice que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran los socios de Simón Pedro, también estaban perplejos. Y Jesús le dice, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y el versículo 11 dice, y entonces, dejándolo todo, las barcas, lo que habían pescado, todo, siguieron a Jesús.
Es un pasaje extraordinario, porque vemos aquí el comienzo de la transformación de un hombre, el comienzo de la transformación de Pedro. Y fíjense que nos dice el versículo 2, que había tanta y tanta gente. There were so many people. But out of that crowd, de entre medio de toda esa gente, Dios escoge ese momento para tener un encuentro personal con Pedro, para revelársele a Pedro. There were probably thousands of people there. And there were other fishermen as well, but in that moment, God chose that moment, that particular place, those circumstances to reveal himself to Peter. I wonder if this is the moment, if these are the circumstances that God has chosen to reveal himself to you, to reveal his love for you, to reveal to you that he has a plan for your life. See, an authentic hope can only come out of a genuine relationship with Jesus as a result of a transformation process that only he can produce in you. No podemos tener una esperanza genuina, no podemos tener una esperanza viva si no tenemos primeramente una relación con aquel que es capaz de hacer, formar esa esperanza en nosotros. Peter, in First Peter chapter 1, the passage that we read at the beginning, is talking about una esperanza viva. Well, it all started there. In Lucas capítulo 5, it all started in Luke chapter 5. When God chose to reveal himself to Peter. Ese fue el comienzo de una transformación en la vida de Pedro que causó una esperanza genuina, una esperanza viva. And God, through a relationship with his son, Jesus Christ, is the only one that can produce that in you. That's where it started for Peter. Look at verse 8. Entonces Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor. See, the first thing that God is going to do when he reveals himself to you is to show you who he is. En aquel momento, en este momento que Pedro se encuentra aquí en este pasaje de Lucas capítulo 5, Dios se les revela de tal manera que él llega a la convicción de que estaba parado enfrente del Señor. And the first thing that God will do is to reveal himself to you. To say, I am God, I'm here, I'm real. Estoy aquí. Dios dice, soy real. Regardless of what people say, regardless of what you see or hear, I am real. Y en aquel momento, dentro de aquella barca, Dios se les revela a Pedro y él cae de rodillas y dice, Señor, I am in front of God. No solamente eso, pero mira lo que dice Pedro, soy un hombre pecador. En aquel momento no solamente Dios se les revela a Pedro, sino que les revela a Pedro su condición y su necesidad. And the second thing God is going to do when he reveals himself to you is not only to
to share with you or to reveal to you who he is, but also to reveal your condition and your need for him. This is what happened to Peter, and this is what happened to me as well. When God came and he revealed himself to me, not only did he reveal himself to me as the only almighty God, but he revealed to me my sin. The reality that I was far away from him, that I was a sinful person. And Peter comes to that conviction as well, standing in front of Jesus. Man, I am a sinner. And when God reveals himself to you, he will not only show you who he is, but he will show you who you are. Your condition, your need, your sins. But look at verse 10. It's not all bad news about God revealing our situation and our sin. But verse 10 says, en la segunda parte, the second part of verse 10 says, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Man, one of the greatest things that's happened to me as a result of this genuine relationship with Jesus and this transformation process, una de las cosas que mejores que han sucedido en mi vida es que Dios no solamente se ha revelado y me ha revelado su necesidad, sino que también me ha revelado que Él tiene un propósito conmigo, que Él tiene un propósito para mi vida. And that's what Jesus does to Peter. Es lo que le muestra a Pedro diciéndole, don't worry. From today forward, I have a plan for your life. I have something for you. And when God comes and reveals himself to you, he will reveal his purpose for your life as well. Look at verse 11. Y dejándolo todo, dejando la barca, le siguieron. See, a genuine encounter with Jesus, un encuentro genuino con Jesús will produce the results, va a concluir, ese encuentro genuino con Jesús va a concluir, va a producir una esperanza genuina y una confianza genuina que hace que dejándolo todo atrás, sigamos a Jesús. That's what God does. That's what a genuine relationship with Jesus would produce. For us to have the understanding that a life with him, a life following him, will result in anything much better than any other plan that I might have for my life. Cuando seguimos a Jesús, llegamos a la convicción de que tenemos que dejar atrás las cosas que pensamos, que deseamos, que quisiéramos tener, porque el plan que Dios tiene para nuestra vida, cuando lo dejamos todo, decimos, Señor, yo confío que tu plan es perfecto. An authentic hope that Peter talks about in 1 Peter chapter 1. Esa esperanza viva solamente puede producirse cuando entramos en una relación con Jesucristo. Es el resultado de nosotros rendirnos a Dios y dejándolo todo, seguirle. ¿Qué quiere decir dejarlo todo? Yeah, we're not talking about just you packing up your stuff and head out with no direction. We're not talking about you quitting school or leaving your job or leaving your family. At some point, he might ask you to do that. Who knows? But right now, what we're talking about is
leaving our desires, our plans, and the things that we think are important to follow Him as the main thing in our lives, the thing that is most important. Seguir a Jesús y dejarlo todo no quiere decir que salgamos corriendo como los locos, sino que nosotros en este momento decimos, Señor, tu plan, tu dirección es lo más importante en nuestra vida. If you have not made Jesus the Savior of your life, if your life has not been transformed to a genuine encounter like Peter in Luke chapter 5, like some people around you, like people that you know, you cannot have an authentic hope. Si tú no has entrado en esa relación, si tú no has tenido ese encuentro genuino con Jesús, no hay forma de que tengamos una esperanza auténtica. Man, and do we need hope nowadays? Necesitamos esperanza hoy más que nunca. From COVID-19 to national and international demonstrations of inequality, to hurricanes and so many other things that are happening around us, man, do we need hope. But not just any hope. We need an authentic hope that can only be produced by a genuine relationship with Jesus. Man, do you need hope? Maybe, man, I don't know what you're going through. Muchos de nosotros no sabemos lo que personas a nuestro alrededor están pasando y necesitan una esperanza auténtica, una esperanza genuina que le ayude a mirar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y poder decir, en Jesús hay esperanza. Tal vez hay divorcio en tu familia, tal vez haya muerte en tu familia o en tu círculo de personas que tú conoces. Tal vez estás tú luchando con alguna enfermedad o alguna adicción, depression or thoughts of suicide. Maybe you're financially struggling. I don't know. But you need authentic hope. And Jesus, from amongst so many, Jesus, from among all of those who might be watching, like the crowd that was closing in on Jesus, and from that crowd, he picked Peter to reveal himself to him on that day. Maybe God is picking this moment from among all of those who might be watching to reveal himself to you and to say to you, whatever you're facing, I can come in and not just transform your life, but give you purpose, give you direction, give you authentic hope. And today might be that day. Permíteme orar por ti, para que en este momento, independientemente de lo que estés pasando, Dios revelándose a tu vida y revelando quién Él es y revelándote tu condición, te pueda revelar que Él tiene un propósito para tu vida y que Él es la esperanza que tú necesitas. Would you bow your heads and pray with me? Señor, te damos gracias. Que tu palabra, Señor, es luz. Nos revela, Señor, quién tú eres. Nos revela nuestra condición, nuestra necesidad por ti, Señor. Estamos viviendo en momentos, Señor, bien difíciles para mucha gente.
desde la enfermedad del COVID, protestas en todos lados, Señor, el hambre que está aumentando cada vez más por la falta de trabajo de mucha gente. Hay muchas personas que están luchando económicamente, Señor, con también luchando en contra de enfermedades o adicciones, Señor, o han perdido a alguien y hay un vacío en sus vidas. Te pedimos, Señor, que en este momento tú te les reveles tu amor, tu perdón, te les reveles como esperanza auténtica y viva, para no solamente pasar este momento, sino una esperanza que nos mantenga mirándote a ti, Señor, hacia la eternidad. Estas cosas las pedimos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.